A veces, cuando todo se derrumba es porque Dios está acomodando las piezas para algo que aún no puedes ver. Esta historia real te lo va a demostrar. Un carpintero humilde perdió todo en un día de tormenta. Se quedó sin herramientas, sin esperanza y con una familia esperando en casa. Pero justo ahí, cuando ya no tenía nada, sucedió algo que cambiaría su vida para siempre. Suscríbete antes de empezar, porque esta historia te van a impactar. Quédate hasta el final de este video y no olvides activar la campanita. Hace algunos años, en un pequeño pueblo de los valles de Chiapas, donde las montañas verdes tocaban las nubes y el aire olía a pino fresco, vivía un hombre sencillo llamado Roberto. No tenía lujos, ni estudios, ni propiedades. Solo tenía un taller modesto con herramientas viejas heredadas de su padre, una mula cansada llamada Canela y una fe enorme en Dios. Cada mañana, cuando el sol apenas asomaba por las montañas, Roberto se despertaba, oraba de rodillas frente a una cruz de madera y salía a trabajar con las manos callosas, pero el espíritu dispuesto. Su esposa Clara era una mujer de 35 años con ojos color miel que brillaban con amor incondicional. Se habían enamorado 18 años atrás en una feria del pueblo. Él tallaba figuritas de madera y ella vendía tamales. Roberto le regaló una paloma de madera que había tallado pensando en ella. Clara aceptó la paloma y a cambio le dio un tamal que había hecho pensando en alguien como él. Se casaron 6 meses después en una ceremonia sencilla, con solo 20 invitados, pero con más amor del que cabe en catedrales gigantes. Ahora tenían 2 hijos. Diego, el mayor de 14 años, ya era casi tan alto como su padre, con hombros anchos y manos grandes. Pasaba las tardes en el taller, aprendiendo carpintería, observando cada movimiento de Roberto con atención de águila. Sofía, la menor de 11 años, era pequeña y delgada como un pajarito, pero con un corazón enorme. Tenía el cabello negro rizado de Clara y una risa que sonaba como campanitas de plata. Soñaba con ser maestra algún día para enseñar a los niños pobres del pueblo. La familia vivía en una casa pequeña de adobe con piso de tierra que Roberto había construido ladrillo por ladrillo. No tenían muebles lujosos ni decoraciones caras. Las paredes estaban desnudas excepto por la cruz de madera y un retrato viejo de los abuelos. Pero la casa siempre estaba limpia, siempre olía a tortillas recién hechas y siempre estaba llena de risas y oraciones. Dios no se equivoca, Clara, decía Roberto cada vez que regresaba del taller con el sudor en la frente. Él provee siempre, aunque no entendamos sus caminos. Con lo que Roberto ganaba tallando mesas y sillas, apenas les alcanzaba para lo básico. Compraban tortillas de maíz, frijoles negros, arroz blanco y de vez en cuando un pollo flaco para hacer caldo los domingos. No tenían dinero para zapatos nuevos, así que Diego y Sofía usaban guaraches de cuero que Roberto hacía con pedazos de cinturón viejo. Éramos pobres en cosas, pero ricos en amor, diría Diego años después. Y esa riqueza valía más que todo el oro del mundo. Roberto era conocido en todo el pueblo, no por su riqueza, sino por su generosidad legendaria. Cada vez que hacía un mueble y lo vendía, siempre regalaba algo a alguien que lo necesitaba más que él. Había en el pueblo una viuda anciana llamada Doña Mercedes, que vivía completamente sola después de que su esposo había muerto y su único hijo había caído de un caballo. Cuando Roberto se enteró de que Doña Mercedes dormía en el suelo frío de tierra porque no tenía cama, trabajó durante 5 noches seguidas tallando una cama de madera de pino. La llevó hasta la choza de Doña Mercedes al amanecer antes de que alguien despertara. Tocó la puerta suavemente y cuando ella abrió, Roberto solo dijo: «Dios provee para quien confía, Doña Mercedes. Esta cama es un regalo de él». Y se fue antes de que ella pudiera preguntar quién había sido. Ese acto de bondad silenciosa se repetiría docenas de veces.
Cuando el hijo del zapatero se enfermó de neumonía, Roberto vendió su mejor sierra y le dio el dinero a la familia sin decir palabra. Cuando la maestra necesitaba escritorios nuevos, Roberto trabajó durante un mes y le hizo 20 escritorios pequeños sin cobrarle un peso. Cuando una tormenta destrozó el techo del panadero, Roberto trepó al techo bajo la lluvia durante 3 días reparándolo, mientras el panadero lloraba diciendo: «No tengo cómo pagarte, Roberto». Y Roberto solo respondía: «No necesito pago. Dios ya me pagó con la salud de mi familia». En ese mismo pueblo vivía un hombre completamente opuesto a Roberto. Se llamaba Don Fernando y era dueño del aserradero más grande de toda la región. Controlaba todo el mercado de madera. Era un hombre gordo con bigote negro espeso, anillos de oro en 4 dedos y una cadena gruesa que colgaba de su cuello. Vestía siempre sombrero charro decorado con hilos plateados y botas de piel de víbora que costaban más que todo lo que Roberto ganaba en un año. Vivía en una casa de 2 pisos con fuente en el patio y candelabros de cristal. Pero con toda esa riqueza, don Fernando tenía el corazón más negro que carbón quemado. Era arrogante como gallo que canta más fuerte, cruel como gato que juega con el ratón antes de matarlo y avaro como dragón que duerme sobre montañas de oro sin compartir ni una moneda. Se burlaba cruelmente de Roberto cada vez que lo veía. «Ese carpintero es un tonto», decía don Fernando con risa que sonaba como piedra raspando metal. «Regala lo que hace en lugar de venderlo. Trabaja como burro y vive como mendigo, por eso sigue pobre y siempre lo estará. Su familia sufre hambre por su necedad». Y sus amigos, que eran igual de crueles, reían y brindaban celebrando la desgracia ajena. Pero Roberto no escuchaba esos comentarios venenosos. Seguía trabajando en silencio con las manos callosas y el corazón en paz. Cuando Clara le contaba que don Fernando había estado hablando mal de él, Roberto solo sonreía. Las palabras de los hombres crueles son como viento que pasa. Hacen ruido por un momento, pero no pueden derribar un árbol con raíces profundas. Un día, mientras Roberto caminaba por la plaza, después de entregar una mesa que había vendido por 30 pesos, vio algo que le partió el alma. En una esquina oscura, sentado sobre cartones mojados, estaba un niño pequeño llorando. El niño tendría 6 o 7 años. Era delgado como rama seca, con costillas marcadas. Estaba descalzo y su ropa eran pantalones rotos llenos de agujeros. Su cara estaba manchada de tierra y lágrimas, y sus ojos hinchados miraban al suelo con desesperanza. Roberto sintió que algo le apretaba el pecho. Se acercó despacio y se arrodilló frente al niño. «¿Qué te pasa, pequeño?», preguntó con voz suave. El niño levantó la vista y Roberto vio en esos ojos tanto dolor que casi no pudo sostenerse. «Tengo hambre, señor», dijo el niño con voz quebrada. «Mi mamá está muy enferma en cama, no puede levantarse y no hemos comido nada en 3 días. Mi hermanita de 4 años está llorando en casa porque le duele el estómago de vacío. No sé qué hacer, señor». Las lágrimas comenzaron a rodar por las mejillas de Roberto. Miró al niño, luego miró su bolsillo, donde estaban los 30 pesos que acababa de ganar. Era todo el dinero que tenía en el mundo. Esos 30 pesos eran para comprar comida para su propia familia esa semana. Clara estaba esperando en casa para ir al mercado. Diego y Sofía necesitaban comer también, pero Roberto miró de nuevo al niño hambriento y supo con certeza absoluta que no había opción. Sacó los 30 pesos completos y se los puso en las manos pequeñas y sucias del niño. «Toma, hijo, todo. Ve a comprar tortillas, frijoles, arroz, leche para tu hermanita y medicina para tu mamá. Y dile a tu mamá que Dios nunca abandona a sus hijos». Nunca. El niño miró los 30 pesos como si estuviera viendo un tesoro de piratas. «¿Todo esto es para mí, señor? ¿De verdad?». Roberto sonrió con lágrimas rodando por su cara. «Es tuyo, hijo, todo tuyo.
Solo prométeme que cuando crezcas y tengas algo, ayudarás a alguien más que lo necesite. Así es como funciona el amor. Se multiplica cuando se comparte. El niño abrazó a Roberto con tanta fuerza que casi lo tira. Gracias, Señor. Dios lo bendiga 1000 veces. Y salió corriendo con los 30 pesos apretados contra su pecho como si fueran vida misma. Roberto caminó de regreso a su casa con las manos completamente vacías y el corazón completamente lleno. Clara lo esperaba en la puerta con la canasta del mercado lista. Cuando vio que Roberto llegaba sin dinero, supo inmediatamente lo que había pasado. «¿Se lo diste todo, verdad?», preguntó sin enojo, solo ternura. Roberto asintió. Clara dejó la canasta y lo abrazó fuerte. «Hiciste lo correcto. Dios proveerá para nosotros también». Esa noche, la familia comió solo tortillas secas con sal. No había frijoles, ni arroz, ni carne. Pero cuando se sentaron alrededor de la mesa y Roberto hizo la oración, algo mágico sucedió. Diego y Sofía no se quejaron ni una vez. Y cuando terminaron, Sofía dijo algo que Roberto nunca olvidaría. «Papá, estas tortillas saben mejor que cualquier cosa, porque sé que alguien más tiene comida esta noche gracias a ti. Eso las hace especiales». Las semanas pasaron. Roberto seguía trabajando de sol a sol, tallando mesas y sillas, vendiendo lo que podía y regalando lo que no. Pero entonces algo extraño y terrible comenzó a suceder. La madera que compraba en el aserradero de don Fernando empezó a llegar con problemas graves. Cuando Roberto las cortaba, descubría con horror que muchas tablas estaban infestadas de cupín por dentro. El cupín come la madera desde adentro, dejando solo una cáscara hueca. Roberto estaba perdiendo clientes porque los muebles se quebraban después de solo meses. Las sillas se desmoronaban, las mesas se partían. La gente empezó a quejarse. Roberto devolvía el dinero cada vez, aunque eso significara trabajar gratis. Su reputación comenzaba a sufrir. Fue al aserradero 5 veces a quejarse, pero don Fernando se reía en su cara. «La madera está perfecta, Roberto. El problema eres tú. Eres un carpintero mediocre que echa la culpa a otros». Los meses pasaron y la situación empeoró. Roberto perdió casi todos sus clientes. El dinero que entraba era casi nada. Hubo semanas donde la familia solo comía una vez al día. Diego adelgazó tanto que sus costillas se marcaban. Sofía dejó de sonreír. Por las noches, Roberto escuchaba a Clara llorar en silencio. Y entonces llegó la tormenta. Una tarde de julio, cuando el cielo estaba azul, el viento comenzó a soplar. En 20 minutos el cielo se puso negro, rayos gigantes caían. El trueno sonaba como cañones, y la lluvia cayó como si alguien hubiera abierto las compuertas del cielo. El viento arrancó las láminas del techo del taller de Roberto una por una. La lluvia entró como cascada. En minutos todo estaba mojado. Herramientas, banco de trabajo, madera, todo. Roberto se quedó parado bajo la lluvia mirando el desastre. «Esto no puede estar pasando», susurró. «No ahora». Cuando la tormenta pasó, Roberto caminó por su taller. Era peor de lo que pensó. La sierra heredada de su padre estaba oxidada y doblada, los cinceles cubiertos de moho, el nivel partido en 2, la madera hinchada con agua completamente inútil. Se sentó en el lodo y por primera vez en su vida adulta Roberto rompió a llorar. Lloró hasta que no quedaron más lágrimas y levantó los ojos al cielo. «Señor», dijo con voz quebrada, «no entiendo por qué permites que esto suceda. He tratado de hacer lo correcto toda mi vida. ¿Por qué me pruebas así? Por favor, dame una señal». El silencio fue ensordecedor. No hubo voz, no hubo rayo de luz, solo silencio. Esa noche don Fernando cabalgó hasta el taller destruido solo para burlarse. «¿Ves, Roberto? Esto es lo que pasa cuando confías en un Dios imaginario en lugar de dinero real. Si hubieras guardado tu dinero, ahora tendrías suficiente para reparar tu taller. Pero no, preferiste ser el héroe generoso. Y ahora mira dónde estás, en el lodo,
sin techo, sin herramientas, sin futuro. Tus hijos van a morir de hambre por tu orgullo estúpido. Roberto lo miró con calma profunda. Don Fernando, usted tiene razón en que estoy en el lodo, pero se equivoca en una cosa. Dios no me ha abandonado, y cuando su plan se revele usted va a ver que la verdadera riqueza nunca fue el dinero, fue el amor que compartí, y ese nadie me lo puede quitar. Por un momento don Fernando pareció perturbado. Algo en la certeza de Roberto lo incomodó. Ya veremos, Roberto. Ya veremos quién tiene razón cuando estés mendigando pan en la plaza. Y se alejó al galope. Pero lo que Roberto no sabía era que Dios sí estaba escuchando y ya había puesto en movimiento los eventos que cambiarían todo. Porque a veces Dios no nos saca de las tormentas hasta que aprendemos a bailar bajo la lluvia. Y aquí termina la primera parte, amigo. Pero la historia apenas empieza. En la parte 2 vas a ver lo que pasó cuando Roberto tomó la decisión más difícil de su vida. Una decisión que lo llevó al límite absoluto. Y te prometo que no vas a creer cómo todo cambió. Así que suscríbete ahora, activa la campanita y busca la parte 2 en nuestro canal. No te la pierdas porque lo que viene es increíble. Muchas gracias y nos vemos en la siguiente parte. Si no viste la parte 1 de esta historia, ve a buscarla ahora mismo, porque lo que pasó antes de esto es fundamental para entender lo que viene. Suscríbete y activa la campanita, porque esta es la parte 2 de 3, y lo que vas a escuchar hoy te va a dejar sin aliento. En la parte anterior vimos cómo Roberto, el carpintero humilde, perdió todo su taller en una tormenta después de haber dado sus últimos 30 pesos a un niño hambriento. Ahora viene la parte más dura de su prueba, la parte donde todo parecía perdido, pero también es la parte donde empezó el milagro. Quédate hasta el final. La mañana siguiente, después de la tormenta, amaneció fría y triste. Roberto se despertó antes del alba como siempre, pero esta vez no tenía taller donde ir. Se sentó en la orilla de su cama, mirando sus manos callosas, preguntándose qué iba a hacer. Diego entró a la habitación con ojos hinchados. «Papá», susurró, «¿qué vamos a hacer?» Roberto lo miró y trató de sonreír. «No lo sé, hijo, pero vamos a hacer algo. Dios nunca cierra una puerta sin abrir una ventana. Solo tenemos que encontrar esa ventana». Pasaron 3 días en los que Roberto no pudo trabajar. No tenía herramientas, no tenía madera, no tenía taller, así que decidió hacer lo único que podía. Fue al pueblo a buscar cualquier trabajo. Ofreció cargar bultos en el mercado, ofreció limpiar establos, ofreció cavar zanjas, cualquier cosa, pero nadie lo contrató. Los comerciantes ya tenían cargadores, los rancheros ya tenían peones. Y además corrían rumores de que Roberto era mala suerte. Si hasta su propio taller se destruyó, ¿qué más podría salir mal si lo contratan? En esos 3 días, la familia casi no comió. El primer día compartieron un pan duro que Clara había guardado. El segundo día comieron nopales que Diego cortó de un cactus silvestre. El tercer día no comieron nada, solo bebieron agua. Sofía se desmayó en la tarde del tercer día de hambre y debilidad. Roberto la cargó en brazos y la acostó en su cama cubriéndola con la única cobija. «Por favor, Dios», lloró, sosteniendo la mano pequeña y fría de su hija. «Llévame a mí, no a ella. Si alguien tiene que sufrir, que sea yo». Clara puso su mano en el hombro de Roberto. «Dios no está castigándolos, Roberto. Está preparándonos para algo. No sé qué, pero tiene que ser algo grande porque esta prueba es grande». El cuarto día Roberto despertó con determinación nueva. Se levantó, se lavó la cara con agua fría, se puso su camisa más limpia y decidió que tenía que intentar algo diferente. Había escuchado que en el pueblo vecino, a 30 kilómetros de distancia, había un hombre rico llamado Don Sebastián que importaba muebles artesanales a Europa. Si podía llegar hasta él y mostrarle su trabajo, tal vez podría conseguir un encargo. Era una posibilidad remota, pero era la única posibilidad que tenía.
Le dijo a Clara su plan. Son 30 kilómetros, Roberto. No tienes dinero para transporte. Tendrías que caminar. Y no has comido en días. No tienes fuerzas. Roberto tomó las manos de Clara. Encontraré las fuerzas, porque tengo que hacerlo. Por ti, por Diego, por Sofía. No puedo quedarme aquí sin hacer nada mientras mi familia muere de hambre. Así que Roberto salió al amanecer y comenzó a caminar hacia el pueblo vecino. No tenía agua, no tenía comida, no tenía sombrero para protegerse del sol. Solo su fe y sus piernas. El camino era de tierra polvorienta que serpenteaba entre las montañas. El sol de julio pegaba fuerte como martillo golpeando yunque. Roberto caminó y caminó. Después de 2 horas, sus pies comenzaron a sangrar porque sus guaraches se habían roto. Después de 4 horas, sentía que iba a desmayarse de sed. Su lengua estaba seca como trapo, sus labios agrietados sangraban. Su visión comenzaba a nublarse. Se detuvo debajo de un árbol tratando de recuperar el aliento. «Señor», susurró con voz ronca, «estoy al límite, no sé si puedo seguir. Dame una señal, cualquier cosa. Muéstrame que estoy en el camino correcto». Y entonces, como si el universo hubiera escuchado, Roberto escuchó un sonido. Era débil, casi imperceptible, sonaba como llanto de niño. Roberto se enderezó, tratando de ubicar de dónde venía. Venía de más adelante detrás de unas rocas grandes. Con las pocas fuerzas que le quedaban, caminó hacia las rocas. Y lo que vio lo dejó helado. Había una carreta pequeña volcada al lado del camino. Una de las ruedas se había roto, y debajo de la carreta, atrapada entre los restos de madera, estaba una niña pequeña, de tal vez 5 años, llorando con lágrimas, corriendo por su cara manchada de sangre. Junto a la carreta había un hombre mayor de unos 60 años, tirado en el suelo inconsciente, con una herida en la cabeza sangrando. Roberto olvidó su cansancio, olvidó su sed, olvidó su hambre. Corrió hacia la niña y con fuerza que no sabía que tenía, levantó los restos de madera que la tenían atrapada. La sacó con cuidado, revisando si tenía huesos rotos. La niña lloraba histérica. Mi abuelito gritaba señalando al hombre. «Mi abuelito no se despierta. Por favor, ayúdelo, señor». Roberto se arrodilló junto al hombre mayor. Tenía pulso pero débil. La herida sangraba mucho. Roberto rasgó un pedazo de su propia camisa y lo usó para hacer un vendaje, presionando fuerte para detener la sangre. El hombre abrió los ojos lentamente. «¿Quién?», comenzó a decir con voz débil. «Tranquilo, señor», dijo Roberto. «Tuvo un accidente, su carreta se volcó. Pero va a estar bien, voy a conseguir ayuda. Y aquí viene la parte que nadie esperaba». El hombre mayor miró a Roberto con ojos que de pronto se enfocaron. Roberto susurró. «¿Eres tú, Roberto, el carpintero de Chiapas?». Roberto se quedó congelado. «¿Cómo sabe mi nombre, señor?». El hombre trató de sonreír a través del dolor. «He escuchado hablar de ti. Las historias de tu generosidad han llegado hasta mi pueblo. Iba camino a buscarte. Necesito contratarte para un trabajo especial, pero mi carreta se volcó. Creí que iba a morir aquí con mi nieta. Pero Dios te envió, Roberto». Roberto no podía creer lo que estaba escuchando. Este era don Sebastián, el mismo hombre que Roberto iba a buscar. Y en lugar de que Roberto lo encontrara, don Sebastián lo había encontrado a Roberto, en medio del camino. Después de un accidente, como si todo hubiera sido orquestado por manos invisibles. Roberto ayudó a don Sebastián y a su nieta a caminar hasta el pueblo más cercano, que estaba a solo 2 kilómetros. Llegaron a una posada donde Roberto pidió ayuda. El dueño trajo vendas y agua. Roberto limpió la herida de don Sebastián con cuidado, mientras el hombre hacía muecas, pero no se quejaba. Cuando terminó, don Sebastián miró a Roberto con algo que Roberto no podía identificar. Era respeto, era gratitud, era admiración. Roberto dijo con voz firme: «Me salvaste la vida, a mí y a mi nieta. No sé cómo pagarte». Roberto negó con la cabeza. «No necesito pago, señor.
Hice lo que cualquier persona decente habría hecho. Don Sebastián sonrió. Pero ese es exactamente el punto, Roberto. No todos lo habrían hecho. La mayoría habría pasado de largo o habrían pedido dinero primero, pero tú no. Tú ayudaste sin preguntar, sin dudar, sin esperar recompensa. Don Sebastián insistió en que Roberto se quedara en la posada con ellos, que comiera, que descansara. Y cuando el dueño trajo comida, pollo, arroz, frijoles, tortillas calientes, agua fresca, Roberto comió como si fuera la primera vez que veía comida. Después de comer, don Sebastián le contó su historia. Era dueño de una empresa que importaba muebles artesanales mexicanos a hoteles de lujo en Europa: París, Roma, Londres, Barcelona. Compraba muebles de artesanos talentosos y los vendía con margen enorme. Había escuchado historias de Roberto, de su talento, de su honestidad, de su generosidad, y quería conocerlo para ofrecerle un contrato exclusivo. Pero hay algo más, Roberto, dijo don Sebastián. No solo busco talento, busco carácter. Porque puedo enseñarle a alguien a hacer muebles bonitos, pero no puedo enseñarle a ser buena persona. Eso viene del alma. Y tú, Roberto, tienes algo que no he visto en años. Tienes integridad absoluta. Y eso vale más que todo el talento del mundo. Don Sebastián le hizo una oferta que dejó a Roberto sin aliento. Quiero contratarte. Voy a construirte un taller nuevo, 3 veces más grande que el que tenías, con techo de metal sólido que ninguna tormenta podrá derribar. Te voy a dar todas las herramientas que necesites, las mejores, importadas de Alemania. Te voy a dar acceso a la mejor madera de toda la región sin pasar por don Fernando. Tengo mis propios proveedores y te voy a pagar 10 veces más de lo que ganabas antes. Solo tengo una condición, una sola: que sigas siendo quien eres, que nunca cambies, que sigas dando a los necesitados, que sigas trabajando con honestidad, porque quiero que mis muebles sean hechos no solo por manos hábiles, sino por un corazón puro. ¿Aceptas? Roberto sintió que el mundo giraba. No podía ser real. Tenía que ser un sueño. Pero don Sebastián extendió su mano para sellar el trato. Roberto tomó esa mano y la estrechó con lágrimas corriendo por su cara. Acepto, señor, acepto con todo mi corazón. Y le prometo que nunca lo voy a decepcionar. Ella, antes de seguir, déjame preguntarte algo. ¿Estás viendo cómo Dios obra? Si estás conectado con esta historia, escribe en los comentarios la frase: Dios tiene un plan. Quiero saber cuántos de ustedes están sintiendo esto. Y si aún no te has suscrito, hazlo ahora. Esta es la parte 2 de 3, y la parte 3 es la más impactante de todas. No te la puedes perder. Dale también like, porque eso ayuda a que más personas encuentren este mensaje. Gracias, sigamos. Los siguientes meses fueron de transformación absoluta. Don Sebastián cumplió cada promesa. Mandó construir un taller nuevo para Roberto 3 veces más grande. Techo de lámina galvanizada sólida, paredes de bloque, piso de cemento, ventanas grandes. Y no solo eso. Contrató a 5 ayudantes jóvenes del mismo pueblo para que Roberto les enseñara el oficio. Ahora, Roberto no estaba solo. Tenía un equipo, una familia de trabajo. Las herramientas llegaron en cajas de madera marcadas con sellos de aduanas. Cuando Roberto abrió esas cajas y vio las sierras alemanas brillantes, los cinceles suizos, los niveles japoneses, lloró como bebé. Con estas herramientas podía hacer muebles de calidad que rivalizarían con los mejores del mundo. Y la madera. Don Sebastián le consiguió acceso a proveedores que vendían cedro, caoba, pino y roble de la más alta calidad. Madera seca perfectamente curada, sin grietas, sin nudos, sin cupim. Trabajar con esa madera era como tocar música. Cada corte era perfecto. Roberto hacía muebles que eran obras de arte, y entonces comenzó a pasar algo mágico. Los muebles de Roberto empezaron a venderse en hoteles de lujo en Europa. Su primer pedido fue para un hotel en París: 20 mesas de comedor de cedro talladas a mano.
Cuando las mesas llegaron, el gerente lloró de emoción. Ordenó 40 sillas más, luego camas, luego armarios, luego otro hotel en Roma, y otro en Barcelona, y otro en Londres. El nombre de Roberto comenzó a hacerse famoso, el carpintero del corazón de oro. Don Sebastián contaba las historias de su generosidad a sus clientes, y los clientes ricos de Europa pagaban el doble por muebles hechos por un hombre que donaba la mitad de sus ganancias a los pobres. Era marketing perfecto, pero no era falso. Era verdad absoluta. El dinero comenzó a fluir como río después de lluvia. Roberto ganaba en un mes lo que antes ganaba en un año. Pero Roberto no cambió. Siguió viviendo en la misma casa humilde. Siguió vistiendo ropa simple. Siguió comiendo tortillas y frijoles. La única diferencia era que ahora siempre había suficiente para todos. Con las ganancias, Roberto hizo algo extraordinario. Primero pagó todas las deudas que había acumulado. Luego construyó una escuela en el pueblo. Una escuela real, con salones, sillas, escritorios y libros para que los niños estudiaran gratis. Contrató 3 maestras. Cualquier niño podía ir, sin importar si sus padres tenían dinero. Luego construyó una clínica médica pequeña, trajo un doctor del pueblo vecino y le pagó el doble para que viniera 2 veces por semana. Cualquier persona enferma podía ir sin pagar. Roberto cubría todos los gastos, arregló el camino principal del pueblo, instaló 3 pozos de agua potable y cuando doña Mercedes, la viuda anciana que él había ayudado años atrás, estaba muy enferma, Roberto pagó todos sus medicamentos y contrató una enfermera para cuidarla. Doña Mercedes falleció en paz 3 meses después. En su lecho de muerte le dijo: «Gracias, hijo. Tú eres la prueba de que los ángeles caminan entre nosotros». Pero hay una parte de esta historia que todavía falta. La parte sobre don Fernando, la parte sobre el perdón y la parte sobre el secreto final que Roberto aprendió. Y esa es la parte 3. La parte que te va a hacer llorar y te va a cambiar la forma en que ves la vida. Así que no te pierdas la parte 3. Búscala en nuestro canal. Suscríbete, activa la campanita y prepárate porque lo que viene es el final más hermoso que hayas escuchado. Nos vemos allá, amigo. Muchas gracias. Esta es la parte final de la historia de Roberto el Carpintero. Si no has visto las partes 1 y 2, ve a buscarlas ahora mismo porque sin ellas no vas a entender la profundidad de lo que viene. Esta es la parte donde todo se cierra, donde el secreto de la abundancia se revela completamente. Y te advierto que vas a llorar, pero van a ser lágrimas buenas. Suscríbete y activa la campanita, porque esta trilogía termina hoy y no te puedes perder ni un segundo. Quédate hasta el final porque las últimas palabras de Roberto van a cambiar tu forma de ver la vida para siempre. Mientras Roberto prosperaba construyendo escuelas clínicas y pozos de agua, algo terrible le estaba pasando a don Fernando. Su aserradero comenzó a tener problemas graves. Nadie quería trabajar para él porque trataba mal a sus empleados, pagándoles sueldos miserables y exigiéndoles jornadas inhumanas de 14 horas bajo sol abrasador sin descanso. Los trabajadores renunciaban uno tras otro. Don Fernando tuvo que cerrar operaciones durante semanas porque no tenía nadie que cortara los árboles o manejara la maquinaria, y entonces los clientes comenzaron a irse. Corrió la voz de que don Fernando vendía madera de mala calidad, madera infestada de cupim, madera que arruinaba proyectos. Los carpinteros dejaron de comprarle, los constructores buscaron otros proveedores. En 6 meses, don Fernando había perdido el 80% de su negocio. Desesperado, trató de bajar los precios para recuperar clientes. Pero eso solo empeoró las cosas, porque ahora perdía dinero con cada venta. Las deudas se acumularon como nubes negras. El banco le quitó su casa de 2 pisos. Tuvo que vender sus caballos, sus joyas, su ropa fina. En un año, don Fernando pasó de ser el hombre más rico del pueblo a ser uno más de los pobres.
Perdió todo, absolutamente todo. Una tarde gris de noviembre, cuando las nubes pesadas cubrían el cielo, don Fernando llegó caminando al taller de Roberto. Ya no montaba su caballo negro, ya no vestía traje elegante ni botas de piel de víbora. Vestía ropa raída, sucia, manchada de tierra. Su cara, que antes había sido redonda y satisfecha, ahora estaba demacrada y hundida. Sus ojos, que antes brillaban con arrogancia, ahora estaban apagados y llenos de vergüenza. Roberto estaba trabajando en una mesa de cedro cuando vio a don Fernando parado en la entrada del taller con las manos temblorosas y la cabeza baja. Por un momento Roberto no supo qué sentir. Este era el hombre que lo había humillado durante años. El hombre que le había vendido madera mala a propósito. El hombre que se había reído de su sufrimiento cuando el taller se destruyó en la tormenta. Sería tan fácil devolverle las burlas, tan fácil cerrarle la puerta en la cara, tan fácil decir, ahora ves quién tenía razón. Pero Roberto no dijo nada de eso. Se limpió las manos en su delantal y caminó hacia don Fernando. Don Fernando levantó la vista y sus ojos se llenaron de lágrimas. Roberto dijo con voz quebrada, casi inaudible, «He venido a pedirte perdón. Fui cruel contigo, me burlé de tu bondad, me reí de tu fe y te saboteé vendiéndote madera mala para arruinarte. Ahora estoy cosechando lo que sembré. He perdido todo. Mi negocio, mi casa, mi reputación, todo. No tengo nada. Y mi familia está pasando hambre igual que la tuya pasó hambre por mi culpa. No merezco tu ayuda, no merezco ni que me mires. Pero no tengo a dónde más ir. Si me rechazas lo entenderé. Es lo que merezco». Las lágrimas rodaban por las mejillas sucias de don Fernando, cayendo al suelo de cemento. Roberto lo miró por un largo momento. Podía sentir a sus ayudantes, observando desde las esquinas, esperando ver qué haría. Podía imaginar lo que la gente diría si ayudaba a don Fernando. Pero entonces Roberto recordó algo que su padre le había dicho cuando era niño. «Hijo, la verdadera medida de un hombre no es cómo trata a quienes lo aman, sino cómo trata a quienes lo odian. Cualquiera puede ser bueno con los buenos, pero solo los verdaderamente grandes pueden ser buenos con los malos». Roberto extendió su mano hacia don Fernando. Don Fernando miró esa mano con incredulidad absoluta. «¿Me estás perdonando?». Roberto asintió. «Todos merecemos una segunda oportunidad. Todos. Dios me dio una segunda oportunidad cuando todo parecía perdido. ¿Cómo podría negarte a ti lo que Dios me dio a mí? Si estás dispuesto a trabajar honestamente y a tratar bien a las personas, te doy empleo aquí. Empezarás como ayudante. Te enseñaré el oficio de la carpintería, el oficio real. Y con el tiempo, si demuestras que has cambiado de verdad, podrás tener tu propio taller de nuevo. Te ayudaré a reconstruir tu vida, porque eso es lo que hacemos aquí, reconstruimos vidas». Don Fernando cayó de rodillas y agarró las manos de Roberto, besándolas una y otra vez mientras lloraba como niño pequeño. «Gracias, Roberto. Te prometo que no te voy a fallar. Te prometo que voy a cambiar. Voy a ser diferente, voy a ser mejor, te lo juro por Dios». Y Roberto lo ayudó a levantarse. «Sé que lo harás», y cumplió su promesa. Don Fernando trabajó en el taller de Roberto durante 2 años completos. Aprendió no solo las técnicas de carpintería, sino algo mucho más importante. Aprendió humildad, aprendió paciencia, aprendió generosidad, aprendió que la verdadera riqueza no está en acumular, sino en compartir. Trabajó junto a los ayudantes jóvenes. Comió con ellos, rió con ellos, lloró con ellos, se convirtió en parte de la familia. Y cuando Roberto consideró que don Fernando estaba listo, le dio un taller pequeño en el pueblo vecino. Le dio herramientas, le dio madera, le dio conexiones con clientes, y don Fernando manejó ese taller con integridad absoluta. Pagaba bien a sus trabajadores, trataba a sus clientes con honestidad.
Donaba parte de sus ganancias a los necesitados. Se había convertido en un hombre completamente diferente. La semilla de bondad que Roberto había plantado había germinado y crecido hasta convertirse en árbol fuerte. Los años pasaron como páginas de un libro. Diego, el hijo de Roberto, creció hasta convertirse en un hombre de 25 años. Se casó con una muchacha del pueblo y tuvieron 3 hijos hermosos. Diego trabajaba en el taller junto a Roberto y juntos creaban muebles que seguían vendiéndose por todo el mundo. Sofía se convirtió en la maestra que siempre había soñado ser. Enseñaba en la escuela que su padre había construido educando a cientos de niños. Se casó con un doctor que trabajaba en la clínica que Roberto había fundado y juntos seguían la tradición familiar de servir sin esperar nada a cambio. Una tarde dorada de primavera, cuando el sol pintaba todo de oro, Roberto, de 62 años ahora, con el cabello completamente blanco y la barba gris, pero con los ojos todavía brillantes, estaba sentado afuera de su taller mirando a sus nietos jugar. Diego se acercó y se sentó a su lado. «Padre», dijo Diego después de un largo silencio, ¿alguna vez te arrepentiste de haber dado todo lo que tenías cuando no teníamos nada? Roberto miró a su hijo y sonrió. «Nunca, hijo, ni un solo día. ¿Sabes por qué? Porque entendí algo que muchos nunca entienden. Un secreto que Dios me enseñó. El secreto de la abundancia verdadera». Diego se inclinó hacia adelante. «Cuéntame, padre, cuéntame ese secreto». Roberto respiró profundo mirando al cielo donde las nubes se movían despacio. «Mira, hijo, la mayoría de la gente piensa que la abundancia significa tener mucho dinero, mucha comida, muchas posesiones. Y sí, todo eso es parte de la abundancia, pero no es el corazón. El verdadero secreto es que cuando das desde el corazón, sin esperar nada a cambio, lo que siembras en otros crece de formas que ni siquiera imaginas. La riqueza real no se mide por lo que guardas, sino por los frutos de bondad que dejas en el mundo. A veces esos frutos regresan en forma de oportunidades, a veces en forma de amigos nuevos, a veces simplemente como paz profunda en el alma. Pero siempre, siempre vuelven multiplicados. Yo entregué a otros lo poco que tenía, y Dios me regaló una vida plena. Compartí mis herramientas, mis muebles, mi tiempo, mi fuerza, y en el momento en que sentí que ya no me quedaba nada, entendí que lo más importante nunca se termina: el amor, la fe y la generosidad. Eso no puede quebrarse, mojarse ni robarse. Cuando das, nunca realmente pierdes. Solo preparas el terreno para recibir bendiciones nuevas. Diego miró a su padre con lágrimas en los ojos. «Gracias, papá. Gracias por enseñarme con tu ejemplo y no solo con palabras. Prometo que voy a seguir tu legado». Roberto abrazó a su hijo mientras miraban a los nietos jugar. «Acuérdate, Diego, las manos que dan nunca quedan vacías». En ese momento, el viento trajo el eco de risas de niños desde la escuela del pueblo, una melodía que recordaba a Roberto, cada día, que todo sacrificio valió la pena. Así se cerró el círculo de su vida. El niño que un día lloraba de hambre recibió alimento y esperanza. Don Fernando, el enemigo que destilaba veneno, halló redención y una familia. Cientos de niños y familias rompieron el ciclo de la pobreza gracias a la bondad de un solo carpintero que eligió no rendirse, no vengarse y nunca dejar de amar. Querido amigo, si escuchaste hasta aquí, gracias. Suscríbete, comparte esta trilogía y lleva contigo el único secreto para la abundancia verdadera. Da de corazón. Doa aunque tengas poco, pues es entonces cuando Dios multiplica todo lo que importa de verdad. Nos vemos en la próxima historia. Que Dios te bendiga siempre y recuerda, la abundancia existe, pero solo se encuentra en las manos que no dejan de dar.